vena profunda de todo nuestro cuerpo, incluso cerebrales, senos venosos cerebrales. Y secundario a la trombosis venosa profunda tenemos que la principal, es la principal causa, perdón. No, sigue nomás, sigue nomás. Es la principal causa de tromboembolismo pulmonar. La trombosis venosa profunda se produce secundaria a los fenómenos descritos en la tríada de Virchow. La incidencia se produce un caso por cada 10.000 adultos jóvenes, un caso por cada 100 adultos mayores, en personas de 65 a 69 años, 1.8 casos por cada 1.000 habitantes por cada año, en personas de 85 a 89, 3.1 casos por cada 1.000 habitantes por año. En Latinoamérica específicamente, el artículo nos decía que la incidencia de tromboembolismo pulmonar fue de 15%, similar para ambos sexos y con un predominio entre los 60 y 80 años, siendo esta la tercera causa de muerte en el 2019. La trombosis venosa profunda casi siempre precede al tromboembolismo pulmonar, y esta se presenta en un contexto de una trombosis venosa profunda casi siempre asintomática, es decir, debuta el tromboembolismo pulmonar sin previo aviso, sin haberse diagnosticado previamente una trombosis venosa profunda. Ya les voy a explicar esto por qué. Tenemos una clasificación de la trombosis venosa profunda en etiopatogénica por localización y por presentación clínica. En etiopatogénica, por causas primarias y secundarias. En primarias tenemos idiopáticas o esenciales, es decir, tenemos una causa desconocida. En secundarias se detecta la razón por la cual se desencadenó la trombosis venosa profunda, por localización, extremidades inferiores, superiores u otras. Pueden ser venas mesentéricas o, como les dije, cualquier vena profunda del cuerpo, incluso venas cerebrales. La presentación clínica, que puede ser asintomática, que es la gran mayoría de casos, o sintomática, con o sin complicación embólica. La complicación embólica principalmente hablamos de un tromboembolismo pulmonar. La etiopatogenia, en la trombogénesis venosa, continúan vigentes los factores descritos por Virchow en 1856. ¿Cuáles son estos? Del triángulo de Virchow: el éstasis de sangre, el daño endotelial y el estado de hipercoagulabilidad. Y cada uno de estos va a presentar un factor de riesgo específico del que les voy a ir hablando a continuación. Factores de riesgo. En un lado del triángulo de Virchow tenemos por daño endotelial. En un daño endotelial puede ser producido por traumatismos, principalmente por eventos mecánicos, inflamatorios, secundario a infecciones, en procesos autoinmunes, como un síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, tal vez un brote lúpico que esté afectando también a pequeños vasos o a vasos grandes, en venas varicosas que previamente ya presentan un daño, como podemos observar en la imagen, o una historia previa de trombosis venosa profunda. La éstasis venosa, el otro lado del triángulo de Virchow, se produce por la edad avanzada, cardiopatías, digamos en una cardiopatía congestiva, se produce una éstasis de sangre. En un estado de shock se produce una éstasis, y con esta alteraciones de la coagulación. Las varices, aparte de tener el daño endotelial, van a producir éstasis venosa, y que esto va a producir una hipotonía venosa, que fusionados ambos van a aumentar el riesgo de que nuestra paciente desarrolle una trombosis venosa profunda. Un reposo e inmovilidad prolongados, por ejemplo, pacientes en postoperatorio que pasan encamados por mucho tiempo, o incluso se ha descrito el síndrome del viajero turista, que pasa sentado por más de 6 horas sin levantarse y puede desarrollar una trombosis venosa profunda. Bien, el otro lado del triángulo de Virchow es la hipercoagulabilidad. Aquí priorizando específicamente los anticonceptivos orales, el embarazo, el puerperio y los abortos. También tiene mucho que ver la obesidad, las neoplasias. El tratamiento de quimioterapia también se ha visto descrito como un factor que predispone a la hipercoagulabilidad. Las infecciones, la cirugía, y esta específicamente es con diferencia la causa más frecuente de trombosis venosa profunda. ¿Por qué? En un proceso intraabdominal,
nos va a dar un riesgo de aproximadamente el 25% de desarrollar una trombosis venosa profunda, mientras que una cirugía ortopédica de rodilla o de cadera presenta un riesgo mucho mayor, aproximadamente del doble, es decir, del 50%. Trombofilias con las que nacen otras circunstancias, por ejemplo, que nos llevan a factores de hipercoagulabilidad, como digamos la diabetes mellitus, la colitis ulcerosa, la hernia hiatal, la enfermedad de Cushing, la gota, las hiperlipidemias, el alcoholismo, la desnutrición y también enfermedades autoinmunes como la artritis. Y algo que es súper importante aquí es que el tromboembolismo pulmonar es la principal complicación de la trombosis venosa profunda. Y como les dije, puede ser el primer síntoma de la trombosis venosa profunda, porque en un gran porcentaje de los casos, la trombosis venosa profunda va a pasar como asintomática y va a debutar como una tromboembolia pulmonar. Ya, la clínica. Esta, como les dije, puede ser asintomática y así lo es en la mayoría de los casos. Las manifestaciones clínicas tienen una estrecha relación con la localización, extensión y rapidez de propagación del trombo. Por lo tanto, la presentación clínica de la trombosis profunda es muy variable. Ya les voy a explicar más a detalle esto. Los signos y síntomas generales. Aquí esto es capital mencionarlo y recalcarlo, que el diagnóstico clínico tiene una sensibilidad y especificidad del 10% debajo de la rodilla y de 20% encima de la rodilla. Es decir, 80% de los pacientes se quedan sin diagnóstico, se quedan prácticamente sin un diagnóstico, y es por eso que muchos incluso pasan asintomáticos o sin diagnósticos y te debutan como una tromboembolia pulmonar, perdón. Bien, los signos y síntomas generales nos permiten iniciar un proceso diagnóstico terapéutico precoz. Usualmente están presentes en el postoperatorio o en periodos prolongados de inmovilización. Y estos son la taquicardia, la taquimnia, una discreta hipertermia que sea menor a 38 grados centígrados, inquietud, una sensación de intranquilidad o angustia por parte de la paciente, una sensación de peso en la extremidad, calambres o disestesias a nivel de la extremidad, principalmente a nivel de miembros inferiores. Otros signos y síntomas ya específicos, aquí tenemos el dolor, los edemas, cambios de la coloración, aumento de la temperatura local, aumento de la red venosa superficial, parestesias, formación de un cordón venoso. En el dolor, tenemos que la característica de esta puede ser espontáneo y a la palpación sobre la extremidad afectada. Les voy a hablar más a continuación sobre unos signos que nos va a presentar el paciente como una trombosis venosa profunda. Los edemas son más o menos intensos en función de la localización de la obstrucción, pueden ser de aparición brusca, inicialmente son blandos, es decir, dejan una fobia, después se vuelven algo indurados, disminuyen en decúbito y aumentan con la marcha. Esa es una de sus principales características. Los cambios de la coloración, que pueden ir desde el eritema o cianosis a forma difusa, o digamos una pierna completamente blanca, que ya les voy a describir a continuación. Bien, las parestesias, sobre todo que se van a presentar a nivel de las pantorrillas, el cordón venoso, que es más típico en las trombosis superficiales, y los signos pélvicos que nos van a estar presentando nuestros pacientes, vamos a tener que estos se relacionen con trombosis iliofemorales o de las venas hipogástricas, y suelen presentar disuria, polaquiuria y tenesmo vesical. Bien, aquí los signos, el más importante de todos, que prácticamente se resumen todos en el mismo, es el signo de Homans, y es el más importante de todos, que es el dolor con la dorsiflexión pasiva del pie, generalmente a nivel gemelar. Y todos se van a basar en esto, ¿no? En dolor a nivel gemelar, sea, digamos, por ejemplo, en el signo de Sig, dolor al extender la rodilla, a nivel gemelar principalmente. Signo de Hollow, dolor a la compresión manual de los gemelos, que tenemos en la segunda imagen. Homans es la primera imagen, Hollow es la segunda imagen. El signo de Loewe-Wenberg, dolor en la región gemelar, comprensión del esfigmomanómetro inferior a los 180 milímetros de mercurio, que es la tercera imagen. El signo de Peyer, un dolor muscular con la palpación intensa de los músculos flexores del pie con ambos pulgares, y el signo de Duquin, un dolor pasivo a nivel de la pantorrilla con edema muscular. Como vemos, siempre es un dolor a nivel muscular.
sea que es secundario a la presión en estos músculos. Y esto es porque se produce el dolor secundario al trombo que se encuentra en la vena ubicada en una vena profunda, ¿no? Ahora, los signos y síntomas, vale la pena nombrar los signos cutáneos que vamos a encontrar. Por ejemplo, tenemos en un buen porcentaje de los pacientes una exageración del reflejo pilomotor y una leve hipertermia cutánea, menor a 38 grados centígrados. La piel puede adquirir diversos aspectos. En las formas moderadas, generalmente vamos a encontrar una piel engrosada y que es difícil de pellizcar. Sin embargo, con edemas más intensos, vamos a presentar una piel distendida y brillante, como podemos observar en esta imagen, una piel distendida y brillante. Y acá me parece que le podían apreciar mejor una piel distendida y brillante. Aquí, por ejemplo, una piel bastante distendida y brillante, que tenemos un edema ya bastante pronunciado. Bien, también vamos a tener que la coloración varía desde el edema pálido de la flegmasia alba dolens, que es la primera imagen en la que le estoy mostrando. Como podemos observar, una pierna edematizada completamente blanca, hasta el cianótico, que podemos observarlo acá, de la flegmasia cerúlea dolens. Y esta puede extenderse a toda la extremidad y puede acompañarse de frialdad y pulso arterial apenas perceptible. Y esto significa una catástrofe venosa por obstrucción iliofemoral. Listo. Bueno, continuando con las exploraciones complementarias. Un momento, perdón. Se salió de la presentación, me parece. Ya. Dentro de las exploraciones complementarias tenemos al dímero D. En sí, el dímero D es un péptido producido por la acción de la plasminas. Sí, Doc. No se olvide, ahí en esa diapositiva ya te expliqué ayer. La flegmasia cerúlea dolens y la flegmasia alba dolens, cierto es una complicación terrible de una trombosis no profunda. Pero de todo ese capítulo, ese párrafo que está escrito ahí, el único concepto de flegmasia cerúlea dolens es la trombosis venulocapilar. La trombosis venulocapilar. Capilar. Eso da como consecuencia que la sangre arterial no pueda pasar del capilar arterial al capilar venoso y la trombosis venosa comienza a convertirse en una trombosis arterial. 80% de la flegmasia no se le escucha, Doc. En a ver, ¿ahí me escuchan? Ahí está mucho mejor, Doc. Se le quedó hasta que la flegmasia les decía, es secundaria a una trombosis capilar y esto produce que se produzca también ya. Ajá. Entonces les decía que esta trombosis venulocapilar lleva a un 80% de los pacientes a la muerte. Es la peor complicación que podemos ver. Y es la única que tiene indicación emergente quirúrgica, un tipo de cirugía muy especial. Y los que sobreviven pueden perder la pierna también en otro 80%. El diagnóstico violento de todo eso implica un tratamiento también violento. Es lo peor que le puede pasar a una persona. Pueden seguir. Gracias, Doc. Ya, bueno, entonces, como les estaba diciendo, en las exploraciones complementarias tenemos al dímero D. En sí, el dímero D es un péptido producido por la acción de la plasmita sobre la fibrina durante el fenómeno de la fibrinálisis. Lo que se dice es que la ausencia de los valores elevados de dímero D en el plasma teóricamente sugiere que la trombosis no se ha producido. De este llega el concepto que deriva de la aplicación del dímero D como método de cribado de la enfermedad tromboembólica venosa.
Existen varias situaciones en las que la concentración plasmática del dímero D puede estar elevada. Entre estas tenemos al embolio pulmonar, trombosis venosa profunda, a la sepsis, neoplasia, cirugía reciente, si es que existe un politraumatismo, la insuficiencia cardíaca, síndrome coronario agudo, cirrosis hepática, insuficiencia renal, si la paciente está gestando, en un ictus cerebral isquémico, isquemia arterial periférica, un paciente de edad avanzada o un paciente con crisis de trepanocítica. Pásale. En sí, respecto a las conclusiones de la utilidad del dímero D, se puede concluir que el alto valor predictivo negativo ha conducido a la incorporación de las concentraciones plasmáticas de dímero D en el algoritmo diagnóstico de la enfermedad de trombosis venosa, unido hacia la estratificación clínica y a la práctica de pruebas diagnósticas no invasivas. Los servicios de urgencia quizás sean el lugar donde su rentabilidad diagnóstica sea mayor. Sin embargo, existen discrepancias sobre la utilidad del dímero D como método de cribado en poblaciones con alta prevalencia de enfermedad trombótica venosa y con comorbilidades asociadas como hospitalización, neoplasia, sepsis o que estén y cirugía. Entonces, ante esto nosotros podemos concluir que la determinación plasmática del dímero D como método de cribado de la enfermedad trombótica venosa tiene su mayor aplicación en la valoración inicial de los pacientes con baja probabilidad clínica. En ellos, un dímero D negativo va a permitir excluir la enfermedad sin necesidad de otras pruebas complementarias. En enfermos con probabilidad clínica moderada o alta de enfermedad trombótica venosa, una determinación de dímero D normal no permite excluir el diagnóstico. De ahí se van a tener que hacer otras exploraciones diagnósticas para confirmar o excluir la enfermedad en este grupo de pacientes. También tenemos que tener en cuenta que hay que conocer el tipo y las características de la técnica disponible en cada centro en cuestión para poder incorporar en la estrategia diagnóstica aparte del dímero D. Pásale. Ya. Entre otras técnicas de laboratorio, aparte del dímero D, existen otros marcadores que presentan un valor limitado en el diagnóstico de la trombosis venosa profunda. Tenemos los fragmentos 1 más 2 de la protrombina, el fibrinopéptido A y los complejos trombina-antitrombina 3. Pásale. Ya. Tenemos también la ultrasonografía Doppler. Los ultrasonidos son muy empleados en el diagnóstico de enfermedades vasculares. En sí, el fundamento físico del efecto Doppler, de forma esquemática, va a estudiar la velocidad de flujo sanguíneo. La ultrasonografía trata de demostrar la existencia o no de un sistema venoso profundo permeable en toda su extensión. El Doppler tiene una limitación de ser poco sensible en las trombosis de la pantorrilla y trombosis parietales no oclusiva, que también puede ser embolígenas. Tampoco distingue entre oclusión venosa por trombosis y compresión extrínseca, siendo asimismo impreciso los valores al valorar la retrombosis. Entre las venas que son inaccesibles de este método de exploración, tenemos a la ilíaca interna y venas pélvicas, la femoral profunda y las sinusoides de los músculos de la pantorrilla. Pásale. Ya. El ecodoppler venoso se considera como la principal y primera prueba diagnóstica en los casos de trombosis venosa profunda por su elevada sensibilidad y especificidad. La utilización de un sistema doble con 2 transductores permite la visualización tanto de las venas profundas como el registro de la señal Doppler. También en este sistema se puede incorporar el color a sus imágenes. Existen numerosos signos ecográficos y ultrasonográficos de trombosis, siendo el principal la imposibilidad de compresión de la luz de la vena. Pásale. Ya, entonces, ¿cuáles son los signos ecográficos de la trombosis venosa profunda? Primero, si tenemos un trombo, si es que es agudo va a ser hipoecogénico, si es que es crónico va a tener mayor ecogenicidad. La homogeneidad del trombo igual va a ser agudo homogéneo, crónico heterogéneo. Si la alteración del calibre de la vena, si es agudo, un cuadro agudo, va a haber un aumento del calibre, pero si es crónico ya va a haber una reducción del calibre.
una ausencia del flujo mínimo en las trombosis venosa profunda parciales o en resolución, y una ausencia de compresividad de la vena. Pásale. Ya, aquí podemos, en las dos primeras imágenes de arriba, se puede observar una trombosis venosa profunda masiva del miembro superior, secundaria a una fractura de tercio, secundaria a una fractura de clavícula. En la figura A y la B son como se ve la trombosis en el ecodoppler. Como pueden ver, no se ve color, es decir, que no hay movimiento. Y ya en el C y D está la resolución de la trombosis. Pásale por fin. Ya, entre los exámenes complementarios también tenemos a las exploraciones complementarias, también tenemos a la flebografía. Este es un procedimiento más seguro y fiable para establecer la existencia, localización, extensión y característica de la trombosis, que puede ser adherente o flotante, así como el periodo de recanalización y situaciones funcionales posteriores como un síndrome postflevítico, de forma que sirve para valorar la fiabilidad de otros procedimientos diagnósticos. A pesar en sí de su efectividad, el hecho de que es una técnica invasiva y costosa limita su práctica e indicaciones concretas. Más o menos, como pueden observar, la flebografía se ve así en un miembro inferior, y aquí nos han puesto ya, pásale, sí, se me escucha, pásale por fin. Antes de que continúes, la flebografía ya no se utiliza. El eco tiene una fiabilidad de casi el 100%. La flebografía está limitada a un procedimiento terapéutico. Cuando hay compresión de las ilíacas, en el Crücker, en la compresión de la vena ilíaca izquierda por la arteria ilíaca derecha. Está indicada cuando vamos a hacer algún procedimiento invasivo quirúrgico o también cuando vamos a realizar la colocación de un stent o cualquier aparato para para provocar la permeabilidad. La flebografía, además de ser invasiva, utiliza contraste iodado, y la misma flebografía puede desencadenar una trombosis venosa profunda. Así que el límite de la flebografía es terapéutico. ¿Cuántas se hacen al año? De todas las trombosis venosas profundas que tenemos, 2 flebografías al año y nada más sigue. Ya, pásale, Fer, por ahí. Ya, entre otras técnicas tenemos la termografía, la pletismografía, que en sí estudia las variaciones de volumen sanguíneo, la flebografía isotópica y el test de fibrinógeno. De todas las que les comenté, tenemos a la flebografía, ecodoppler y pletismografía, que son las que se usan. Pero, como comentó el doc, el ecodoppler es la de primera elección y la flebografía sí es la de gold estándar, pero se usa muy poco porque es una técnica muy invasiva. Pásale. Ya, entrando ya al diagnóstico, tenemos una estrategia diagnóstica. Respecto a la estrategia diagnóstica, existen varias basadas en la clínica, en los factores de riesgo, en la determinación del dímero D y en la realización de la ecografía Doppler. Entonces, resumiéndolo, la sospecha para un diagnóstico siempre va a ser clínica. La predicción clínica va a ser a través del test de Wells, que les voy a explicar a continuación, la predicción analítica a través del dímero D y la confirmación a partir de una exploración complementaria. Como les dije, puede ser por una flebografía, siendo esta invasiva, un ecodoppler, que es no invasiva y es de primera elección, y de la pletismografía, que es poco empleada. Pásale. Ya, entonces, entre los criterios de Wells tenemos los síntomas clínicos de trombosis venosa profunda, son 3 puntos. Otros diagnósticos menos probables que les mencioné al inicio, una frecuencia cardíaca mayor a 100, una inmovilización mayor o igual a 3 días o una cirugía de 4 semanas previas, trombosis venosa profunda,
previa, una hemoptisis o malignidad. Entre estos, sumando el puntaje que da, tenemos una probabilidad alta, moderada o baja. Según esto se van a aplicar, si es una probabilidad baja, se aplican los criterios de PERC, que si cumple los 8 no se requieren más estudios. Entre estos tenemos la edad, mayor a 50 años, frecuencia menor a 50 años, frecuencia cardíaca menor a 100, saturación de oxígeno mayor o igual a 95, sin hemoptisis, ni estrógenos, ni edema, tampoco cirugía. Si esta no es concluyente, al igual que la moderada, se va a dar la medición del dímero D. Si el dímero D es menor a 500 miligramos sobre mililitros, no se requieren más estudios, pero si es mayor a 500 nanogramos sobre mililitros, se debe realizar pruebas de imagen. Y en alta se realiza ya la ecografía Doppler y se incluye también una angiografía pulmonar por TAC. Pásale por fin. Ya. En el diagnóstico diferencial tenemos que tener en cuenta que hay múltiples situaciones generales y locales que pueden simular una trombosis venosa profunda al presentar los síntomas que ya se describieron al inicio. A estas situaciones se les han denominado como pseudotrombosis. Entre estas tenemos la tromboflebitis superficial, un síndrome postrombótico, quistes de Becker, un hematoma muscular o también denominado síndrome de la pedrada, un linfedema, linfagitis y erisipela, síndrome compartimental, edemas sistémicos, edemas locales, compresión venosa extrínseca, fístulas arteriovenosas, simulación y una neurosis trombótica. Aquí hay una cosa importantísima. El síndrome de la pedrada hay que describirlo perfectamente bien. Este síndrome es la rotura de los músculos gemelos o del sóleo por un simple esfuerzo violento. Al bajar la vereda en la calle, al subirse al vehículo, al bus, al auto, a lo que sea, un pequeño resbalón que provoque un estiramiento brusco del músculo, sobre todo en las mujeres que utilizan el taco toda la semana y el fin de semana se ponen un zapatito bajo y se van a correr, ahí se rompe el músculo. ¿Y cuál es el problema del síndrome de la pedrada? El síndrome de la pedrada provoca rotura muscular, provoca hemorragia y hematoma intramuscular y trombosis de las venas soleares gemelares que van a desembocar en la tibial anterior. Esta trombosis gemelar solear se extiende hacia la tibial anterior y el paciente puede terminar con una trombosis venosa profunda que puede extenderse hasta la ilíaca. Pero, ¿qué sucede con el paciente con el síndrome de la pedrada? Que es extremadamente frecuente y que hay que saberlo diagnosticar. Refiere el paciente que le dolió la pierna porque casi se cae, porque bajó la escalerita por una mínima cosa. ¿Y por qué se llama síndrome de la pedrada? Porque siente el paciente el golpe atrás y cree que alguien le lanzó una piedra o le pegó con un fierro a algo. Por eso se llama así. Y cuando al paciente le duele el músculo, le duele la pierna, le duele el pie, le duele cualquier parte del cuerpo, lo primero que hace es acudir ¿a dónde? Al traumatólogo. O acudir a un clínico o al médico del barrio. Y si no está preparado, el médico del barrio le manda a reposar, le manda analgésicos y le manda pomaditas y mil cosas. Y así el paciente termina con TBP. El tratamiento, después del diagnóstico, porque se diagnostica con facilidad, apenas le tocas el músculo, el gemelo le duele, el antecedente, la historia clínica, el paciente tiene un síndrome de la pedrada. El tratamiento es anticoagulación. Aunque parezca paradojal, que es al revés, si está sangrando, ¿cómo le voy a anticoagular? Ese es el tratamiento. Anticoagulación y vendaje elástico de soporte. Reposo unos pocos días
hasta que pare la hemorragia, el músculo se mejore, y el tratamiento de anticoagulación debe ir hasta por un mes o más para protegerle de la... Puede seguir. Ya. Ahora vamos a hablar acerca del tratamiento. En sí, el tratamiento de la enfermedad tromboembótica venosa se debe dirigir a trombosis venosa profunda, con sus repercusiones locales y a la prevención o terapéutica del embolismo pulmonar. Entonces, en sí, los objetivos terapéuticos van a ser evitar la progresión de la trombosis, prevenir el desprendimiento del trombo y conversión en un émbolo, disminuir la estasis venosa y sus repercusiones locales, favorecer la lisis del trombo, evitando las secuelas de su organización, eliminar el factor vasoespático arterial si existe y evitar las complicaciones infecciosas en la tromboflebitis sépticas. Aquí en el tratamiento, en sí la profilaxis para una trombosis venosa profunda se recomienda una mobilización precoz, una compresión elástica o incluso una compresión neumática intermitente. Pásale por fin. Ya, entonces, en sí la terapéutica puede ordenarse de la siguiente manera. Tenemos primero medidas generales, que sería descanso en la cama con las extremidades inferiores ligeramente elevadas y vendaje con media elástica. En los anticoagulantes, que se maneje heparina sódica los primeros 7 o 9 días y luego se cambia anticoagulantes orales, los cuales se mantienen de 4 a 6 meses según el nivel de trombosis, factores de cadena. Yo no sé de qué año es que tú has ido a conseguir, no sé de qué año es. Actualmente la anticoagulación se puede empezar con heparina sódica, porque la heparina sódica tiene un 30% de actividad fibrinolítica. Pero en general, tan segura la anticoagulación es con heparina de bajo peso molecular o con los nuevos anticoagulantes orales. Una simple tableta. Esa es la anticoagulación. En raro paciente que está con una flegmasia, con una trombosis bien puesta, de mucha edad, utilizamos la heparina sódica. Pero actualmente el mejor tratamiento, por supuesto que las guías te dan diferentes opciones, pero lo mejor que puede hacer es con la heparina sódica que estarle controlando el TTP cada 4 horas, es una vía endovenosa, se sube, se baja, no es efectivo, da problemas, pero para determinados pacientes con una severa va muy bien. Pero el estándar es heparina de bajo peso molecular de 1 a 1.5 miligramos por kilo cada 12 horas. Así que siempre hay que aumentar porque es importante esta aclaración que les hago, ¿sí? Sí, doctor. ¿Cuáles los antitrombóticos de heparina, los nuevos anticoagulantes orales? Y eso está correcto, pero el estándar es siempre la heparina de bajo peso molecular. Es más, una TBP distal de la rodilla para abajo, quizás se la puede tratar hasta en la casa. Vaya a la casa, póngase una inyección de mañana y una de noche. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el hospital? Que se acueste una inyección de mañana y una de noche. El único riesgo es la embolia, pero valorando el riesgo-beneficio, es más seguro que el paciente se vaya a su casa con una trombosis distal que esté hospitalizado. Sigue. Bueno, como igual les ahorita dijo el doc, debido a la dosis, duración del tratamiento, el uso de la heparina sódica sí ha sido muy discutido, por lo que en sí la aparición de la heparina de bajo peso molecular en varios estudios ha demostrado múltiples ventajas, entre estos una posología más sencilla y cómoda, que no precisa controles analíticos, menos molestias para el paciente, menor morbilidad y mortalidad, menor trabajo hospitalario, ahorro económico y posible tratamiento ambulatorio. También se da el uso de fibrinolíticos, entre estos los activadores de plasminógeno, fundamentalmente los de acción directa, uroquinasa y activador tisular. Hay que tener en cuenta que el tratamiento quirúrgico no es en sí un tratamiento, sino que es el complemento al tratamiento médico que ya se le está dando, que se va a dar con los siguientes objetivos, que es evitar émbolos, desobstruir en sí el territorio venoso, prevenir el síndrome posflebítico y en los casos de trombosis infectada yugularis una sepsis. Para como indicaciones quirúrgicas deben ser los que están con contraindicaciones a los anticoagulantes,
si hay un tratamiento médico eficaz o inductor de complicaciones, si hay trombosis gangrenantes, trombosis rizométricas, trombosis sépticas y trombosis cuya exploración flebográfica o también por medio de ecografía Doppler muestran un trombo flotante, sobre todo en la vena cava inferior. Bueno, antes de que pase esa diapositiva, regrésate a la anterior. El tratamiento casi 100% es de anticoagulación. Valorando el riesgo-beneficio de hacer primero una fibrinolisis, los riesgos hemorrágicos y los riesgos de complicación son altos. La fibrinolisis, no se olviden, está indicada únicamente en pacientes, mujeres sobre todo, con una trombosis alta en las ilíacas o en la femoral. Ellos se les puede hacer la fibrinolisis para evitar el síndrome postrombótico. El paciente con una flegmasia cerúlea doble también tiene indicación quirúrgica. Pero cuando el paciente no puede anticoagularse por cualquier eventualidad, va a necesitar una protección para evitar la embolia pulmonar. Si es una trombosis distal, el reposo en cama y después del vendaje elástico, antiagregantes plaquetarios pueden ayudar. Pero cuando el paciente tiene contraindicación absoluta para anticoagulación y está con una TBP, se valora la colocación de un filtro cava, un paraguas, el armazón del paraguas que se le pone en la cava para evitar que los trombos migren. El trombo flotante en la cava antes era para nosotros una emergencia horrorosa, y sí, sigue siendo, le tenemos pánico al trombo flotante en la cava, pero las guías nuevas mundiales hablan de que no tiene indicación ni quirúrgica ni de filtro intracavo, pero solo es recomendación. Pero yo ante un trombo flotante en la cava le pongo el filtro. El paciente que está bien anticoagulado y hace una nueva trombosis venosa profunda y hace una embolia pulmonar y está muy bien anticoagulado y hace otra embolia pulmonar, este es el paciente que tiene indicación de estar con un filtro cava. Pero debe estar bien anticoagulado. Bien anticoagulado quiere decir que las pruebas de laboratorio indican que está bien anticoagulado. Hay pacientes que se anticoagulan con warfarina sódica, con 1 miligramo, con 0.5 miligramos todos los días. Otros se anticoagulan con 2.5 miligramos, otros con 5, otros con 7, otros con 15. Es decir, depende de cada paciente la anticoagulación. Para que el paciente pueda estar bien anticoagulado, se requiere de que esté perfectamente bien funcionando el sistema de coagulación y de anticoagulación. Que tenga la proteína C, la proteína S, la antitrombina 3. A la final de todo, todos los anticoagulantes, la heparina sódica, que actúa sobre la antitrombina 3, las heparinas de bajo peso molecular sobre el factor 10A, los nuevos anticoagulantes orales requieren de las coenzimas y de los cofactores para poder actuar. Si no hay eso, no se van a anticoagular. Bien, ya que terminaste, si tienen preguntas, no se olviden, el mejor tratamiento de la trombosis venosa profunda es la prevención. Y la prevención empieza desde que el paciente llega a la emergencia. Desde que está pisando el umbral de la emergencia ya debe empezar la prevención. Desde que el paciente llega a la emergencia ya valoramos la escala de Wells. Valoramos en el paciente hospitalario, sobre todo quirúrgico, que no han presentado y se van a ir a consultar. No se olviden la escala de Padua. La escala de Padua es la que más utilizamos porque esa le abarca al paciente clínico y al paciente quirúrgico. Cuando ya le valoramos al paciente en emergencia, ya sabemos qué riesgo tiene de hacer TBP. El programa actual en todos los hospitales del mundo quiere decir hospital libre de trombosis. Hace 15 años o algo así, que empezamos a hacer la prevención, que empezamos a trabajar bien en la prevención de la TBP, el índice de TBP se bajó en un 60%.
El índice de muerte súbita sin causa, que antes era de un 40%, el paciente que sabe muy bien de la cirugía, el viejito que entra a la emergencia deshidratado con diarrea y se muere, la señora que le operan de cualquier cosa se levanta y se muere. Esas muertes sin causa se bajaron en más de un 60% con la prevención de la TBP. Y esto hay que bajarle a más, pero solo es prevención. No es que el 100% vamos a prevenir, pero tenemos que hacer la prevención basados en las escalas. Para entender lo que es el eco, tienen que ir al hospital y ver cómo es el eco. Las fotos, mil que les puedan poner, no las pueden entender, ni ver, ni comprender, ni nada, porque otra cosa es actuar en vivo con el paciente viendo en el eco. Ayer fue el Maite, te llamas, ¿no? ¿Estás ahí, Sí, Maite? doc. Bueno, Sí, tú doc. has tenido la suerte del mundo en ir ayer y ver una cirugía de aorta. ¿Cuándo más le van a ver a la aorta? Así que van a tener la suerte, y el que vaya hoy por la ecografía también va a tener la suerte de aprender eso. Y yo no sé cuándo yo les tengo que dar la conferencia de prevención de la TBP, Belén. Eh, sí, doc. No estoy segura cuándo es, pero todavía nos faltan algunos temas, doc, para que llegue eso. Bueno, si tienen más preguntas de esto, anoten, escriban, preparen para tener una clase extra solo de preguntas y respuestas, porque así como es apasionante la hemodinámica y la fisiología de las venas, la patología venosa también es apasionante. La patología venosa es tremendamente difícil, tremendamente arrepentitiva, no da satisfacciones, es una patología muy que no nos gusta porque es fatal. Entonces, preparen preguntas, preparen todo lo que quieran saber para la prevención, cómo hacer, a quién le va a dar y todo lo demás. Bueno, entonces de aquí nos vemos el día lunes que tenemos. Nos tocaría. Tromboembolía pulmonar. Ujú. Ya. Entonces el lunes vemos tromboembolía pulmonar. Cuando quieran que les revise los casos y preparar esto, deben hacerlo con tiempo. No podemos improvisar al día anterior o las horas anteriores. Entonces, hágalo con tiempo y no se olviden, bibliografía actualizada. Bien. Entonces nos vemos el lunes. ¿Quién va a ir hoy? El martes, doc, porque es cierto, el lunes es 6 de diciembre. Y Es feriado. ¿de ustedes cuántos son quiteños? ¿Uno o dos han de ser quiteños? 1, 2 creo que no son quiteños. Ah, entonces esos que asisten a clase. Bueno, nos vemos el día martes. Que pasen muy bien. ¿Quién iba a Listo. ir hoy al hospital? Yo, Felipe Sarango, doc. Buenos días. Bueno, cuarto piso, cirugía vascular. Listo, Ya doc, nos vemos. gracias. Tengan un buen día. Chao. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doc. Gracias, Hasta luego, doc. doctor. Muchas gracias.